Hola, ¿cómo están? Soy Jenny Álvarez y nuevamente les damos la bienvenida al programa Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latin X Radio. Y hoy tengo un invitado que ya habíamos tenido anteriormente. Me llegaron muy buenos comentarios de que, oye, qué bien explica, qué fácil es entenderlo y todo esto. Entonces dijimos, bueno, tenemos que volver a invitarlo. Nos llegaron también algunos mensajes sobre este tema que vamos a hablar hoy, que son hijos rebeldes o hijos desafiantes, cómo manejarlo, cómo tratarlos, cómo conectar con ellos. Y sí, y en el primero que pensé fue en Juan Porto. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias Bienvenido. Jenny, gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Al contrario, mil gracias por aceptar, porque yo sé que tu agenda no es fácil, pero pensé en ti, Juan, porque, y digo, para que nos escuchen, para los que nos escuchen sepan, no vamos a tratar este tema de hijos desafiantes desde el punto de vista psiquiátrico, como un síndrome o un trastorno o algo así. Lo vamos a tratar desde el punto de vista de papá, de mamá. Y si alguien tiene toda la experiencia en esto, es Juan. Juan tiene 3 hijas biológicas y 23 hijos de corazón. Él fue papá de casa o papá de acogimiento, si lo pudiéramos poner de alguna manera, de 23 jóvenes que venían de pasados muy difíciles. Entonces, ¿esto lo hiciste durante cuánto tiempo, Juan? 13 años. 13 años. Entonces, no es que los 23 estuvieron al mismo tiempo, sino que pasaron por casa junto con su esposa, él y su esposa, y dieron, pues fueron familia con estos niños, ¿no? Jóvenes, que tenemos bastantes historias ahí, que a lo mejor un día te invito para que nos cuentes algunas historias de éxito de estos muchachos. O a lo mejor podemos invitar a uno de ellos, ¿no? Para que nos dé su punto de vista. Pero entonces, a lo largo de este tiempo, Juan, ya podemos imaginarnos que hubo muchísimas conductas desafiantes, conductas de rebeldía. eh, Así que tienes toda la experiencia. Me imagino que hay cosas que te funcionaron, otras que no te funcionaron, y de eso quisiéramos que nos hables. Muy bien. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Qué es lo que te gustaría? Porque digo, me imagino que hay muchos papás en este momento, cuando estamos lidiando con la conducta desafiante, quiero saber la solución ya. O sea, dime la fórmula, 2 más 2 es 4, yo lo hago y ya está listo. Ujú. No creo que sea tan sencillo, pero a lo mejor uno de los puntos de partida para mí sería, si estás de acuerdo, en por qué antes de lidiar con las conductas desafiantes, creo que tenemos que desafiarnos a nosotros mismos como papás. Y si no nos detenemos y nos hacemos la pregunta de dónde salió eso, de dónde vienen esas conductas, cuándo empezaron, qué las provoca, qué las detona, pues es como cuando a alguien le duele la cabeza y se toma solamente una pastilla para el dolor de cabeza, pero si el dolor de cabeza lo está causando una enfermedad, otro problema y no lo atiendes, pues nada más estás resolviendo el problema aparentemente, ¿no? Ujú. Sí, por Entonces, a encimita. lo mejor a mí me gustaría verlo así, entender qué es lo que causa ese tipo de conductas, de dónde vienen, después, cuál es la parte que a nosotros nos toca como adultos y después, ahora sí, qué estrategias podemos tener para que hagan sentido las estrategias, ¿no? Porque si no, a lo mejor algunas estrategias no te van a hacer sentido. Al final creo que tendrían sentido. Va, me encanta. Y yo creo que todos los papás vamos a lidiar con conductas desafiantes. Por ejemplo, es parte de la adolescencia y es súper sano que empiecen a desafiar algunas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de conductas a lo mejor un poco más, algo más profundo, más fuerte, y me encanta que tu idea de que empecemos como para explorar como de dónde viene, ¿no? Ujú. Mira, para mí, yo soy muy simple, o sea, trato de verlo como papá y tengo que entender que casi todo lo que nosotros le decimos mal comportamiento, o en este caso nos estamos yendo muy específicamente a conductas desafiantes, casi siempre, o yo te diría el 90 y tantos por ciento de las veces, detrás de ello hay miedo, Ujú. hay miedo. ¿Por qué? ¿Por qué me pongo agresivo? ¿Por qué tomo una actitud desafiante? Porque tengo miedo a perder el control, porque tengo miedo a no obtener lo que quiero obtener o a perder algo que tengo y no quiero perderlo. Entonces,
Es, como dices, es la adolescencia, en el caso de los que tienen adolescentes, es una etapa de vida, ¿no? Pero las conductas desafiantes pueden empezar en cualquier etapa de vida, pero casi siempre es miedo a algo, ¿no? Es, le dices al hijo, apaga la televisión y ponte a hacer la tarea, y si te enoja y toma una conducta desafiante en esa situación, lo que hay detrás es miedo. Miedo a que le quites lo que le gusta, lo que está disfrutando. Y es como súper normal, ¿no? Pregúntale a un niño de 2 años que le dices, deja ese dulce porque no te lo voy a comprar. Entonces, está teniendo miedo. Claro, tiene miedo a no tener el dulce, a no tener el placer, lo que su cerebro ya, el cerebro ya puso la mirada en algo, ya tiene un objetivo, y el cerebro, sobre todo los niños que no está más tan maduro como el de un adulto, el cerebro dice, el mundo se va a acabar si no tengo ese dulce. Ujú. Pero Entonces, estamos como que acostumbrados a tolerarlo, o yo creo que ahorita ya hay mucho más conciencia de que es un niño, no tiene su cerebrito maduro, todo esto. Creo que hay más mamás y papás informados cuando se trata de niños pequeños, pero ya cuando se trata de niños más grandes, como que ya esperamos más. sí, aunque también te diría, aún estando informados y sabiendo que el niño no está maduro, su cerebro no tiene la misma madurez que el de un adulto, lo olvidamos por completo, porque creo que el otro lado de la moneda es que el adulto también tiene miedo. Cuando un niño o un adolescente, un hijo, toma una actitud desafiante, automáticamente nosotros también abrimos nuestro sistema de defensa, porque también tenemos miedo. ¿A qué le tenemos miedo? A perder el control, a no tener autoridad sobre ellos, a no educarlos bien, a fallar, a que se nos echen a perder y al final que lleguen a ser adultos incompetentes o que no sepan relacionarse saludablemente, que fracasen. O sea, toda esta película nos pasa en una fracción de segundo Ujú, ujú. y nosotros mismos recurrimos a estrategias desafiantes, incluso mecanismos inadecuados, como por ejemplo he visto a papás que de repente están regañando al niño y le están diciendo cosas como, ¿qué no pensaste? ¿Qué no viste? O no, estás, o no entiendes o cosas así. Yo a veces digo, si te detuvieras un momento, evidentemente que no pensó, no sabe, no entiende, no es un adulto. Ajá. ¿Quién es el que está siendo desafiante en ese momento, no? O sea, al agredir con las palabras, con desesperación, con enojo, es recíproco muchas veces, ¿no? Ujú. Entonces, Exacto. aquí lo interesante es entender, creo que la clave no está en si sé o no sé que el cerebro del niño está maduro, sino en si tengo la capacidad de detenerme un instante y detener todo el, así como en esas películas cuando todo se pone como en cámara súper lenta, y yo me puedo detener y pensar un momento y decir, a ver, ubícate, ¿cuál es la verdadera situación? El problema es que nos cuesta mucho trabajo hacer esa pequeñísima pausa en nuestro cerebro. Claro. Sí, ahorita que lo dices, pues sí, o sea, suena bien en teoría, pero cuando tienes al niño tirado en el piso, no son delante de todo mundo, y también tienes ese miedo que todo mundo te está viendo y vas a ser juzgado y todo eso, no, no está tan fácil hacerlo, ¿no? Claro. Uno de mis hijos entró a la casa y estaba en la preparatoria, entra, azota la puerta y le dice Rosa, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te importa? Se mete a su cuarto y azota la puerta, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿qué hacemos la mayoría de los papás? Ven para acá, estás en problemas, ¿no? A tu mamá no le hablas así. Ujú. Exacto. Pero si nos detenemos un momento, voy a retomar esta historia más adelante para que veamos cómo podríamos responder a una situación de este tipo y manejarla diferente, ¿no? Porque nuestra primera reacción, la más espontánea casi siempre es la de, no voy a perder, yo voy a tener el control, tú no me vas a ganar y yo me voy a imponer sobre ti, ¿no? Entonces, Te voy a enseñar quién manda. así es. Ujú, Entonces, hay que tener cuidado porque a lo mejor no estoy leyendo bien lo que está sucediendo. ujú. Entonces, tú dirías que en la mayoría de las ocasiones las conductas de rebeldía y de desafío vienen del miedo. Ese es el origen. Pues digo, no quiero caer en errores de afirmar que todas son así, pero yo creo que la mayoría vienen de situaciones de ese tipo, ¿no? O sea, un joven, ¿por qué se pone rebelde y agresivo si no lo van a dejar salir a ver a la novia o salir con los amigos? Ujú, Yo creo que detrás de eso está el miedo de no poder tener el tiempo con sus amigos, la oportunidad de disfrutar algo que quiere. Eh, Le decimos que haga sus deberes y ¿por qué viene la actitud desafiante?
pues porque no quiere dejar de hacer lo que le produce placer por algo que le va a costar trabajo, ¿no? Ujú. Es el miedo de perder algo, de no obtener lo que mi cerebro quiere obtener. Entonces, para mí, de hecho, velo del otro lado y los adultos funcionamos igual. Ujú, exactamente. Si quieres, retomamos esto después de la pausa. ¿Cómo es que reaccionamos los adultos? O sea, esto verlo, o que nos ayudes un poquito a verlo del otro lado. Y también, ¿qué hacemos cuando ya es algo muy, muy recurrente o muy persistente? Ujú. ¿Sale? Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Latinx Radio y estamos hablando con Juan Porto sobre los hijos desafiantes o los hijos rebeldes, sin afán de poner una etiqueta, pero como es un tema que nos dijeron, que nos estuvieron pidiendo, entonces, ¿cómo reaccionamos o cómo deberíamos reaccionar o cómo podemos ayudar cuando un hijo está teniendo conductas desafiantes o rebeldes? Juan, me encantó que decías, vamos a ir un poquito al origen de, dices, no quiere decir que todos, pero la mayoría de las actitudes desafiantes o rebeldes vienen del miedo a perder algo, del miedo a una consecuencia o de algún miedo. Y decías, si lo vemos del lado del adulto, o sea, vamos a verlo del otro lado de la moneda y ahí podemos retomar. Si lo vemos del lado del adulto, pues estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Sí, de hecho, mira, voy a poner este ejemplo. Yo creo que este ejemplo es muy simple, pero muy ilustrador. Un papá le dice a un hijo de 8 años, apaga la televisión y ponte a hacer la tarea. Y el niño está tan ensimismado viendo el programa de televisión que la verdad no le presta atención al papá porque está clavado viendo su programa de televisión. Entonces le responde con cualquier cosa, vamos a decir que le dice, sí, ahorita. Entonces, automáticamente el adulto, esa película que te digo que nos pasa enfrente, sentimos que vamos a perder el control y es, a lo mejor, vamos a decirlo, en el mejor de los casos, el papá, me voy a poner yo de ejemplo, bajo la velocidad de mi voz y aumento el volumen. Te dije que apagaras la televisión y te pongas a hacer la tarea. Y vamos a decir que el niño está tan ensimismado que él no puede, no le puede prestar atención al papá, sigue concentrado en lo que está viendo en la televisión y vuelve a dar una respuesta X de, sí, ahorita, ajá. La mayoría de los papás, sí o no, hacemos esto. A ver, ya me hiciste enojar, ahora sí. Pum, voy y le apago la televisión. Te dije que te pusieras a hacer la tarea y a lo mejor el papá va y lo jala y lo pone a hacer la tarea o si nos detenemos un momento en este ejemplo, el niño jamás quiso hacer enojar al papá. El niño estaba tan metido en el programa que no le estaba prestando atención. El que se enojó fue el papá. El que fue grosero fue el papá porque él fue y le apagó la televisión. O sea, a mí me parece una grosería que alguien vaya si me está hablando y no le hago caso, vaya y me apague la televisión, ¿no? Entonces, aquí quien está mostrando el comportamiento incluso desafiante o grosero sería el papá. Pero por eso te decía, tenemos que ver porque vamos a decir que en este momento el niño se enoja y empieza a hacer un berrinche y le dice algo, usa malas palabras, agrede al papá o a la mamá, Te se pone odio. agresivo, Ujú. todo lo que ya muchos hemos conocido, hemos visto. Aquí hay dos componentes. Una, el detonante del mal comportamiento fue el papá, que a lo mejor en el siguiente bloque hablaríamos de las estrategias para no detonar esos malos comportamientos, ¿verdad? Ujú. O la situación. Pero lo que sí podríamos ir cerrando aquí es, si el niño tiene se vuelve agresivo, es desafiante, pues te guste o no, lo aprendió en casa. Ujú. Lo aprendió en casa. O sea, tenemos que detenernos a reflexionar y decir, si quiero que mi hijo haga algo diferente, yo tengo que empezar a hacer algo diferente, no él. Yo soy el que tiene que empezar a hacer algo diferente. Y mi primer paso es asegurarme que yo no sea el detonante, que yo no sea el que provoque ese tipo de reacciones, ¿no? Y es fácil hacer si sigues el proceso y te detienes un momento y haces una pausa en tu mente en medio de la pequeña crisis, puedes hacer un repaso mental que te toma una fracción de segundos o unos cuantos segundos, haces la pausa y entonces dices, agarro aire y ya sé qué es lo que tengo que hacer, voy y lo hago.
Ujú, Entonces, eso sería lo que sigue, ¿no? Pero el gran desafío es, ¿qué tanto dominio propio puedo tener? ujú. Porque algunos no lo tenemos. Y sabes que yo creo que eso es algo que nadie queremos escuchar, ¿no? O sea, y sobre todo, una de las preguntas que me llegaron era, yo tengo 3 hijos, con 2 todo perfecto, pero con uno, él es muy rebelde, o sea, él tiene muchas actitudes de rebeldía y de desafío hacia mí. Obviamente, o sea, en otras palabras, palabras más, palabras menos, lo que ella está diciendo es, obviamente yo no soy el problema, porque mis otros hijos, todo perfecto, es solamente con este. Hay una frase que dice, lo que te choca, te checa. Pues sí, Pues eres digo, el problema. es que fíjate que muchas veces chocamos con algunos de nuestros hijos, o sea, hay algunos de ellos que nos aprietan los botones porque tenemos muchas cosas en común o porque nos recuerdan algo o simplemente porque la forma en que yo me relaciono con ellos detona en ellos a veces ciertas cosas. Sí, hay temas de personalidad. Yo también tengo una hija que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Y responde, es más agresiva en sus respuestas, todo. Pero si, una vez que yo entiendo que es parte de su naturaleza, yo tengo que aprender a dirigir esa naturaleza, ¿verdad? Porque yo me di No a cuenta, o sea, cambiarla. claro, y Ujú. de pequeñita yo quise dominarla o controlarla y me di cuenta que si yo lo hacía de una forma violenta, agresiva, yo no quise en un momento ser más agresivo con ella y me di cuenta que su respuesta iba a ser todavía más agresiva. Y dije, si me vuelvo más represor todavía, voy a matar ese espíritu que tiene, porque yo le digo que ella es mi princesa guerrera. Ujú. Ella, cuando quiere algo, lucha por lo que quiere. Yo también tengo una de esas y tú la conoces muy bien. Y entonces, era muy interesante porque yo también, 2 hijas que han sido mucho más fáciles y no he tenido que lidiar con realmente ese tipo de cosas, pero esta hija no puedo apagar su espíritu porque si lo reprimo, ella de bebé le arrebataba las cosas a su hermana más grande de 4 años. Ella tenía 2, 3 años y la otra 2 años y medio más. Le arrebataba las cosas y si no se las podía quitar, le daba un golpe. Y Ujú, entonces la grande venía llorando, diciendo, pues es que mi hermana me pegó. ujú. O sea, hay personas que en su naturaleza son luchadoras, van a luchar por lo que quieren. Yo tengo que aprender a distinguir eso y no apagar su espíritu. Sí dirigirlo, ¿verdad? Hay que dirigirlo y creo que esa es la clave. Ujú. ¿Cómo le hago para dirigir su energía, su ímpetu, todo ese acelere que a veces traen, esa personalidad fuerte, desafiante tal vez, pero que podemos dirigirla para que se conviertan en personas que utilizan eso en favor de los demás, ¿no? Ujú. Decía una amiga el otro día, me decía, si yo solamente hubiera tenido a mi hijo mayor, me consideraría una mamá perfecta. Pero llegó el menor para mostrarme que no lo era. Entonces sí, o sea, definitivamente que hay temperamentos y hay personalidades de nuestros hijos con los que podemos más fácil, pero eso no quiere decir que hay algo mal en el hijo que nos choca más, ¿no? Claro, y si es parte de su naturaleza, o sea, tenemos que aprender a distinguir si es parte de su naturaleza, ¿verdad? Ujú. Si es parte de su temperamento o su naturaleza el ser luchadores, porque unos son más agresivos que otros, otros más sumisos, etcétera. Pero también tenemos que, como decíamos al principio de este bloque, tengo que ver la parte que a mí me toca, porque la realidad es que, honestamente, yo lo veo con muchas familias, el problema del mal comportamiento de nuestros hijos se desarrolló por patrones que aprendieron en casa, Ujú. patrones que aprendieron de cómo lidiar con el conflicto. Ah, si en mi casa los conflictos se arreglan a gritos y se arreglan a maltratos y cosas así, pues entonces yo lo aprendo o lo evito o lo aprendo, ¿verdad? Incluso cómo los papás resuelven el conflicto es un parámetro para los hijos, es Entre un punto de papás. referencia de cómo lo resolvemos, ¿no? Ujú. Entonces, si ya yo soy el que también detona ese tipo de cosas en casa y es el que muestra estas actitudes desafiantes, pues te estoy enseñando patrones. Tengo que verme en el espejo y decir qué tanto yo soy el factor, el problema, ¿no?
¿Qué tal cuando es todo lo contrario? Por ejemplo, una mamá o un papá que faltos de límites, o sea, no pusieron límites, no hay agresión, no hay nada, pero tampoco hay límites y entonces uno o más de los hijos están siendo completamente desafiantes. Ujú. Sí, porque si no les pones estructura, les estás ayudando a fracasar en la vida, porque sin estructura, sin tener límites, pues van a hacer lo que quieran y no les vas a ayudar. Pero si los consientes y nada más les das mucho cariño sin estructura, pues también los estás preparando para el fracaso. Tienes que tener un balance. O sea, no puedes poner demasiada estructura porque cuando les quites la estructura se va a caer todo y ellos no son capaces de dirigirse a sí mismos, pero si no les pones estructura, se te van a ir por la vida haciendo lo que quieran, ¿no? Y cuando quieras ponerle límites no vas a poder con ellos. Entonces, ser balanceados sería una de las principales herramientas que necesitamos ser intencionales, ¿no? ¿Cuánto es suficiente estructura? ¿Cuánto es suficiente cariño? Porque mucho de uno o del otro no ayuda. Pues, y digo, y suena súper bien en teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo lo logramos? Como decías, no va a ser un arreglo fácil. O sea, si ya identificamos uno de nuestros hijos o varios de nuestros hijos como rebeldes, como desafiantes, no, al final de este programa no vas a haber solucionado el problema. Tal vez te dio un poquito de luz de dónde puedes empezar, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues vamos a ir a otra pausa rapidita, Juan, y volvemos para que ahora sí nos digas cosas súper prácticas. ¿Cómo podemos? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué te funcionó? Por favor. Muy ¿Sale? bien. Vale. Volvemos. Gracias por seguir escuchándonos. Antes que se me olvide, recuerda que puedes bajar la app de Latinx Radio. La puedes bajar para iPhone o para Android y ahí puedes escuchar este y todos los demás programas. También puedes encontrarnos en Facebook. Intencionalmente somos papá y mamá. Soy mamá intencional en Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, Juan, continuamos entonces con esto de la rebeldía y las conductas desafiantes y todo. ¿Cómo podemos identificar, Juan? O sea, me ha servido mucho lo que nos has dicho hasta ahorita de los detonantes, de tratar de ir al origen de la conducta y ver si nosotros podemos estar detonando estas conductas. Pero, ¿cómo podemos identificar cuando, oye, realmente mi hijo no está pudiendo, este comportamiento que está teniendo, realmente no puede ser de otra manera, es para lo que tiene capacidad, o cuando realmente está siendo conscientemente desafiante o rebelde? Eh, hay dos ideas que quiero compartir, que es los berrinches del cerebro superior y los berrinches del cerebro inferior. ¿Por qué lo digo de esta forma? Hay un libro que, por cierto, les recomiendo que se llama El cerebro del niño, del doctor Seigel, que es muy bueno. Él explica a fondo este tema y creo que sería muy útil. Pero el cerebro, si lo dividimos en dos partes, la parte superior es la parte del cerebro elaborado, consciente, es a donde tenemos esos pensamientos complejos, a donde resolvemos un problema de matemáticas, donde podemos hacer cosas, tenemos acceso al cerebro, la parte superior, y la parte más primitiva, básica, es el cerebro inferior, que es allá donde tenemos nuestras respuestas ante el miedo, que la amígdala, que es una cosa como el tamaño de una almendra, que es la que toma el control del cerebro de cierta forma, secuestra el cerebro superior, impide el acceso al cerebro superior, toma el control siempre que detecta que la vida está en riesgo, que hay peligro. Y eso es lo que nos lleva a tener las respuestas de luchar, huir o congelarnos. Esa es la función de la amígdala, ¿verdad? Protegernos para salvaguardar la vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los niños y las actitudes desafiantes? Bueno, cuando tienes a un niño que estás en el supermercado y quiere un dulce y tú le dices que no, o quiere algo y le dices que no, y la típica escena que todos nos imaginamos como pesadilla para algunos, que el niño se tire en el piso en el supermercado y empieza a hacer un berrinche, y es que vergüenza y todos te están viendo y toda la escena dramática, ¿no? Bueno, cuando el niño tiene la capacidad de detener ese momento, es decir, cuando puede conscientemente o intencionalmente dejar de llorar, detener el berrinche, detenerse, hacer una pausa,
por un segundo, unos segundos. Entonces, ese es un berrinche del cerebro superior. El niño te está manipulando, ¿sí? O Lo sea, está haciendo. tiene la capacidad de razonarlo o de Así es, porque controlarse. tiene acceso al cerebro superior, la amígdala no ha tomado el control, tiene acceso al cerebro superior y tiene una estrategia para conseguir lo que quiere y lo está controlando. Las reacciones al miedo siempre van a ser manipular, triangular, mentir, o sea, hasta los animales hacen eso, ¿no? La lagartija deja la colita atrás para engañar al depredador, pues le está mintiendo, o sea, lo está engañando para que crea que ya tiene algo ahí, ¿verdad? O el tlacuache se hace el muerto para salvar la vida, ¿no? O sea, huyes, te congelas o luchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, recurrimos a estrategias para conseguir cuando sentimos que hay peligro. Y el niño siente que no va a obtener lo que quiere. Si tiene acceso al cerebro superior, en ese momento te va a hacer el berrinche. En ese tipo de casos te está controlando, está manipulando y ahí es a donde tú debes de tener autoridad para dirigir y decir, lo siento mucho, no lo vas a tener. Como dicen, con los terroristas no se negocia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas situaciones no negocias con un terrorista, o sea, estableces el criterio y la norma. Si negocias con el terrorista, ya perdiste. Uh-huh. Si él descubre que nada más es cuestión de tiempo, y 30 segundos más, o 2 minutos más, o 5 minutos más, y consigue lo que quiere, ya perdiste. Incluso puedes tener un niño que está haciendo un berrinche por media hora, y la diferencia estaba en 1 minuto o 2, y si en el último minuto tú cediste, tú perdiste porque él lo estaba haciendo intencionalmente. ¿Cuándo es? Cuando es el del cerebro inferior, cuando el niño no tiene acceso al cerebro superior, es cuando la amígdala toma el control y te das cuenta que el niño no puede parar de llorar por más que tratas de hablar con él, de buscar estrategias para reconectar, de ayudarle a calmarse y todo, no puede calmarse y no puede controlarlo. Ahí ese es tu trabajo, tú tienes que ayudarle a calmarse y poder superar esa emoción abrumadora, ¿sí? Entonces, y desarrollas la habilidad para detectarlo, y creo que los papás lo pueden hacer bien. Mira, un ejemplo, yo escucho a un bebé llorar y les digo, ya tiene sueño. Uh-huh. ¿Sí? O sea, desarrollas esa sensibilidad. Si eres un padre primerizo o no tuviste el tiempo de hacerlo, es fácil hacerlo. Puedes, si eres intencional, es fácil, ¿verdad? Si no, pues claro que puede ser difícil. Pero si prestas atención, vas a descubrir y vas a ver esos detalles. El otro día estaba observando un niño que estaba haciendo un berrinche y por una fracción de segundo, por algo que le dijo la mamá, bueno, no fracción de segundo, pero por 2, 3 segundos, el niño se cayó porque la mamá lanzó una amenaza o dijo algo que como que al niño le asustó la idea de que eso, y por un instante se cayó, pero inmediatamente después volvió a llorar. Yo sabía que el niño le estaba manipulando a la mamá, o sea, era evidente. Ok. La Pero mamá no se daba cuenta. por ejemplo, en este caso, Juan, que dices, y podemos hablar de un niño de 2 años o de 16, ¿no? Puede estar haciendo el berrinche porque no va a ir a la fiesta y es lo mismo, ¿no? Funciona de la misma manera, Así es. ¿no? Digo, a lo mejor no se tira al piso, pero tiene otros mecanismos Ajá. para Y también, presionar, ¿no? y podemos esperar que tenga más acceso a su cerebro superior, ¿no? A los 16. Posiblemente, posiblemente. Uh-huh. Es allá donde se vuelve más complicado, porque creemos que como ella es más grande, ya entiende, y entonces ellos no tienen la capacidad de manejar emociones abrumadoras. Pero ojo, a veces no tienen la capacidad de manejar emociones abrumadoras. Y a veces han tenido experiencias en la vida, han pasado cosas que a veces no pueden controlar. Sí, deberíamos esperar que pudieran tener un poco más de control, pero no siempre lo tienen. Y al final en el siguiente bloque quiero compartir unas herramientas. Una se llama el poder del sí. Porque a veces nada más porque yo ya me encapriché, no vas a ir a la fiesta porque te tengo, porque no. ¿Por qué? Porque no quiero que vayas, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, que en este momento en que el niño todavía tiene acceso al cerebro superior y nos está manipulando y es como muy evidente que nos está manipulando, nosotros podemos detonar que se cierre ese acceso al cerebro superior y que entonces ahora sí sea un mecanismo? Por ejemplo, si empezamos a amenazar en lugar de acompañar
¿Sí me Sí, explico? sí, definitivamente. Y parte de las herramientas que te quiero compartir en el último bloque, una de ellas es invierte mucho tiempo y energía en conectar. Ujú, Si tú primero conectas y empoderas, y ahorita cuando digo empodero me refiero al cuerpo y a la mente para poder lidiar con las emociones abrumadoras, si empoderas la mente y el cerebro del niño o su cuerpo para que pueda lidiar con las emociones abrumadoras, vas a bajar todo ese mecanismo de defensa mucho y a lo mejor vas a poder ayudarle a salir de esa situación victorioso. Si no, si lo aprietas más, si presionas más el botón, lo revientas. Y entonces ujú. llega un momento en que el niño ya no puede controlar. Ahí sí pierdes el control y un berrinche que empezó del cerebro superior termina en un berrinche del cerebro inferior porque ya ahora sí el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y cuando detectamos tenemos 2 minutos para que me digas esto, antes de la siguiente pausa. Cuando detectamos que el berrinche es el cerebro superior, realmente el niño no tiene control o el adolescente no tiene control, ¿qué hacemos? eh, tienes que tener una forma de dirigirlo. Tú tienes que tomar el control sin ser impositivo, tienes que ayudarle a dirigirlo, tienes que acompañarlo en el proceso, porque lo que el niño necesita es que le ayudes a regularse. Él no se puede autorregular en ese momento. Tú tienes que corregularlo, o sea, lo acompañas a regularse, le vas a ayudar con el tono de tu voz, con tu mirada, con tu cuerpo, tu lenguaje corporal, a que tú no eres una amenaza y que lo vas a acompañar en esa emoción abrumadora y que estás disponible para él en ese momento. Cosa que suena fácil, pero no cuando el niño ya te gritó, te odio y no quiero más, entonces tú te subes y tampoco hay quien te regule, ¿no? Claro. ¿Quién es el adulto? ¿Quién debe Exacto. ser el adulto? Es imposible ayudarle al niño a corregularse si tú no estás autorregulado, ¿no? ¿Mm? Pues sí, suena fácil, Juan, pero está difícil. Entonces, ahorita que volvamos, nos das las herramientas, por favor, porque yo creo que todos estamos esperando eso. Muy bien. Volvemos después de la pausa. Continuamos con intencionalmente somos papá y mamá. Estamos hablando de conductas desafiantes o rebeldía en los hijos y cómo manejarlo. Definitivamente, Juan, yo creo que todo esto que hemos escuchado hasta ahorita no es como lo que queríamos escuchar, la mayoría de las mamás, los papás, ¿no? Queremos escuchar que el niño tiene un problema y hay que buscar quién me lo arregle, pero muchas veces tenemos que encontrar más dentro de nosotros, ¿no? Dinos, Juan, porque ya solo nos queda este segmento, en la práctica, ¿qué te funcionó? Cuando ya estamos en el momento, ¿qué podemos hacer? Ok. Si puedes hacer trabajo en equipo, esa sería la primera herramienta. Si puedes hacer trabajo en equipo, hazlo. Pídele fuera del lugar, fuera del momento, pónganse de acuerdo tú y tu esposo. Si están los dos, papá y mamá, un ejemplo, si son dos, o si eres una madre soltera y tienes a alguien cerca en casa, lo que sea, dile, obsérvame cuando me veas lidiando con una situación y después de la situación me retroalimentas y me dices cómo lo manejé. Tener un espejo para verte es fabuloso. Entonces, esa era mi primera herramienta, tener un espejo, alguien que te retroalimente intencionalmente después de la situación. Ujú. Porque cuando se ponen de acuerdo los dos y dicen, así vamos a manejar la situación, es fabuloso. Mi esposa y yo nos entrenamos para ser cuidadores competentes en trauma y lo teníamos que hacer en pareja. Entonces, a veces ella me veía y me decía, estás haciendo malas cosas. O yo le decía a ella, ¿no? A veces lo hacíamos fuera de lugar. Un día ella estaba lidiando con una de mis hijas regañándola y yo le hacía señas, decía, haz contacto visual, le señalaba con los dedos mis ojos, decía, haz contacto visual y luego le decía, hacía una seña de que se bajara, para que bajara sus ojos al nivel de los de ella y que no fuera la mamá regañando con los ojos amenazantes de arriba hacia abajo. Se desesperó, me jaló, le dijo a mi hija, espérate ahí. Me jaló, me encerró en el vestidor y me dice, ya me tienes hasta el gorro, déjame en paz. Pero lo chistoso es que unos días después se presentó una situación y los papeles se invirtieron. Y entonces me pude dar cuenta, ¿no? O sea, los dos vamos a cometer errores. Aunque sepamos la estrategia, vamos a cometer errores. Pero aquí la clave es ser intencional. Tienes que ser intencional. Y la parte de ser intencional es, a propósito, detente un momento en medio de la situación desafiante y haz así como te dije, como si tuvieras un superpoder de eliminar todo lo que está afuera y por 5 o 10 segundos, 3 5 segundos, trata de ubicarte y decir,
¿cómo estoy? Ujú. ¿Cómo estoy? O sea, reconócelo y dilo en tu cerebro, estoy enojado o estoy frustrado. Que puedas verbalizar cómo estás es importante porque ahí empiezas a darte cuenta de cómo vas a manejar la situación. A mí mi esposa se desesperaba y le decía un día a los muchachos, ya se me acabó la psicología, ahora sí van a ver, ¿no? En otras palabras es, ya me desesperé y voy a recurrir a las herramientas más primitivas que conozco. Ven para acá. Entonces, si eres capaz de detenerte un momento, di cómo estoy. Recuérdate, yo soy el adulto. Ujú. Otra cosa muy importante, ya tomo agua. Si el niño no ha tomado agua, si no ha comido, ¿cómo va a poder manejar una situación abrumadora? Le acabas de apretar el botón y le dices que no va a ir a la fiesta, que no va a ir con sus amigos, que no va a tener el juguete, y no está deshidratado, hace calor, no ha comido, no tiene su cuerpo la capacidad de lidiar con las emociones abrumadoras. Entonces, empodera el cuerpo. Esto es ciencia, es algo tan sencillo y que realmente lo olvidamos, ¿verdad? Si está, Claro. sí, no, Y el su siguiente cerebro no paso, tiene. empodera la mente y el corazón. Ujú. Haz contacto visual, pero no lo hagas de forma agresiva, no le digas, mírame, mírame. Es, trata de calmar tu voz y decir, a ver, eh, lo más dulce que puedas, lo más suave, lo más accesible, baja el tono, el volumen, que no representes una amenaza con tu cuerpo, con tus manos, con tus ojos. Ayúdale a conectar, entonces trata de encontrarlo. Si retomo el ejemplo de la tele, en lugar de decirle apaga la televisión y ponte a hacer la tarea, dulcifico mi voz y entonces voy y le digo, oye Cami, ¿qué hora es? Y es hora de que apagues la tele, ¿no crees? Yo creo que ya, ya viste un buen rato la tele, ¿ya hiciste la tarea? A ver, ¿puedes ponerle pausa un momento a la tele porque no me estás escuchando? Ponle pausa, por favor. Hey, Cami, mírame, me pongo enfrente de la tele. Ponle pausa. Fueron 20 segundos más de la otra orden, ¿verdad? Ujú. Ya le ponen pausa, le digo, ¿a qué hora vas a hacer la tarea? Es que ya va a acabar el programa, papá, le faltan 5 minutos. Ok, ¿qué propones? Yo digo que ya la apagues y te pongas a hacer la tarea. Déjame terminar de ver el programa, ¿no? Ok, está bien, termina de verlo. Y cuando lo termines, ¿te pones a hacer la tarea? Sí. Vamos a decir que se enoja y no, es que no quiero y empieza el berrinche, lo que quieras. Yo tengo que ayudar a calmarle y decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Termina de ver el programa, cuando termines, yo me siento un rato contigo y te ayudo a hacer la tarea. Busca todos los recursos que puedas tener en ese momento. Pero si traes prisa y quieres cortar cabezas, pues no va a funcionar, ¿verdad? Ujú. Que Entonces, eso es empoderar la mente y el corazón. Aquí estoy presente para ti y vamos a decir que en ese momento empieza a hacer el berrinche, pues vas y lo abrazas y te pones cerca de sus ojos y le digo, te entiendo que es bien difícil para ti hacer la tarea, sé que no te gusta, sé que no te gusta hacer la tarea, sé que estás cansado, quieres llorar, llora un rato, yo estoy aquí contigo, déjalo que llore y, ok, ya te desahogaste, sí, la tarea la tienes que hacer, te guste o no, necesitas ayuda. A veces el niño solo necesita saber que estás ahí para ellos, a lo mejor ni la necesita. ujú. ¿Sí? A lo mejor vas a tener que invertir tiempo y energía. Eso es lo que a los adultos no nos gusta oír, ¿verdad? Dices, ching, que voy a Exacto. tener que dedicarle Ujú, tiempo. Pero ¿quieres ayudarlo o no quieres ayudarlo, no? ujú. Porque si le ayudas y termina la tarea, una situación difícil, el niño al final le dices, oye, lo hiciste muy bien. Y al final el niño le dices, mira, viste cómo si pudiste, saliste exitoso de una situación difícil. Ahí lo estás afirmando y le estás diciendo que él puede tener éxito aún a pesar de que él no manejó bien la situación. Ujú. Esa sería una Revertiste. herramienta muy importante. La otra, el poder del sí. ¿Cuántas veces decimos que no nada más por decir que no, para demostrar que tenemos el control? No queremos compartir el poder con ellos, compártelo. O sea, el hijo que cada semana quiere salir con sus amigos, es que ya cada 8 días quieres salir con tus amigos. Y no es esa etapa de vida de la adolescencia, esa etapa en la que quieres salir cada 8 días con los amigos. Ujú, Es la parte más maravillosa de la vida y si sabemos, bueno, si hay un peligro, si hay un riesgo, ¿por qué no lo hablamos fuera del momento, no en ese momento? En otro momento hablamos, oye, es que siento que hay peligro, hay riesgo para ti con tus amigos. Pero si no hay cosas así, usa el poder del sí, decir, bueno, sí, claro que sí puedes ir con tus amigos, pero acuérdate que tienes que dejar tu cuarto arreglado. ujú. Yo ya te dije que sí puedes ir,
pero para que vayas, tiene que estar tu cuarto arreglado. Entonces, me puedo quedar hasta tarde o puedo hacer una pijamada o lo que sea. Sí, pero tienes que hacer esto, ¿no? En lugar de, no, porque no has arreglado tu cuarto. Cuando usas el Sí, poder del... cuando tu cuarto esté arreglado. Claro, usa el poder del sí, decirle sí. El típico, el niño que quiere comer un dulce, una golosina antes de la comida. Y faltan 15 minutos, ya tiene hambre y anda buscando qué comer porque ya tiene hambre y tú ya tienes casi lista la comida. Y entonces ya te quiere comer el dulce o la paleta y tú, no, porque ya vas a comer. A lo mejor en este caso es, sí, sí puedes tener la paleta, ¿qué te parece si la pones aquí junto a tu plato y cuando termines tu comida te la comes? Entonces no le Y estuviste diciendo que no a todo. A guárdala, veces guárdala y decimos en que cuanto no. termines te la comes y ya. A veces decimos que no por reflejo. Sí, porque no quiero perder el control. Y Exacto. aquí se trata de aprenderles también a tomar, se trata de enseñarles a tomar decisiones. Cuando tú compartes el poder, les enseñas la forma de que ellos puedan tomar decisiones, los haces competentes para tomar decisiones, ¿no? Porque si no, son esos niños que no saben qué hacer si papá o mamá no hay papás y mamás que les dicen todo lo que tienen que hacer. Cuando tienen que tomar decisiones, no saben cómo. Claro, claro. Sí, 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 todo controlamos y habría, yo creo que tendríamos que un poco definir qué es desafío y qué es rebeldía, porque si un niño que vive en un ambiente súper estricto, o sea, hay papás para lo que todo es una rebeldía, ¿no? Todo lo que hace el niño es una rebeldía. Y si un niño vive en un ambiente desafiante, por ejemplo, papás que están desafiando autoridades, papás que están peleando entre ellos, como decías, bueno, entonces habría también que definir todo esto, ¿no? Y para definirlo, yo te diría, la herramienta más poderosa que podrías tener aquí es, y yo sé que es bien difícil para muchas personas, es pedir retroalimentación, preguntarle a otras personas, ¿qué clase de papá soy? ¿Cómo me ves como papá? No nada más a los hijos tal vez no, pero a otras personas, si estás dispuesto a dar el paso de ser vulnerable y decirle a otros, ¿cómo me ves? ¿Qué clase de papá soy? Ya ganaste. Pero la mayoría de nosotros tenemos mucho miedo porque tenemos miedo de enfrentar la verdad que a veces ya sabemos y queremos tapar el sol con la mano, ¿no? No quiero verla. De repente, yo ahora que he estado platicando con muchas más mamás que papás, pero también algunos papás, creo que la culpa en nuestro estilo de crianza y todo esto es algo muy común. Todo el mundo se siente culpable de una u otra manera, no todo el mundo lo acepta, pero la mayoría, o sea, cuando ya se ponen vulnerables se sienten culpables. Pero una cosa es yo sentir que algo estoy haciendo mal y otra cosa es escucharlo de alguien más. Entonces, esto que tú pides, que dices, claro, es súper difícil, ¿no? Como ya Claro, bastante tengo yo con lo que yo me juzgo, no quiero escucharlo de alguien más. claro, déjame decirte algo, no hay papás perfectos y lo que sí te puedo garantizar es que te vas a equivocar. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, se nos acabó el tiempo, yo creo que da para más este tema. Como dijimos en un principio, no lo abordamos desde el punto de vista psiquiátrico. Si tú crees que tu hijo o tu familia necesitan ayuda profesional, no dejes de tomarla, de buscarla, ¿no? Pero este es del punto de vista de papás y de un papá súper experimentado en todo esto. De verdad que yo sé que has pasado por muchas ocasiones en las que te han funcionado estas herramientas que nos estás dando. Así que muchísimas gracias, Juan. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. Gracias, Jenny. Pues ánimo, yo creo que nos vamos a equivocar, pero si aprendemos de nuestros errores, vamos a crecer. Así es. Por cierto, Juan, nos tomamos 30 segundos más. Si alguien quisiera aprender más sobre esto, sé que Back to Back tiene algunos cursos. ¿Están abiertos para todos los papás? Y hay un curso que se llama Trauma Free World. Ujú, Busquen traumafreeworld.org ujú. y ahí van a encontrar los cursos. Hay un curso en español de cuidados competentes en trauma. Y también si nos buscan en las redes sociales, en la página YouTube de Back to Back México, Ujú.
Back to Back México en YouTube. Van a encontrar algunos videos. Ahí hay un video sobre el poder del sí, donde profundizamos más, y otras herramientas como la personalidad para el fuego. Fugar es una herramienta muy poderosa. Hay varios que vas a encontrar ahí que te van a servir mucho. Entonces es back como espalda en inglés, B-A-C-K, el número 2 y luego otra vez back.org. Bueno, sí, esa es la página, ¿no? Pero en YouTube es Back to Back México. Back México. Para que lo encuentren, por favor. Yo ya me aventé esos videos que nos mencionas y están buenísimos. Y pues, mil gracias. Te esperamos pronto otra vez con algún temita. Gracias, Jenny. Gracias. ¿Vale? Que estén muy bien. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y acuérdate que nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en... ¿Qué más? Ya, eso. Hasta luego. Bye.